En el circuito de la figura se pide calcular la resistencia vista entre los nodos A y B, ¿sí? Entre todos juntos. Podemos observar en este circuito un conjunto de dos resistencias conectadas en paralelo. Tenemos estas resistencias, la de 18 y 9 están conectadas en paralelo, vamos a llamarla resistencia en paralelo 1, y el conjunto superior de estas dos resistencias que la llamaremos R paralelo 2. Bien, si yo resuelvo la resistencia en paralelo 1, como son dos resistencias, es el producto sobre la suma. Entonces, sería el producto de 18 por 9 entre 18 más 9. El resultado de esta resistencia 1 en paralelo es igual a 6 ohms. De la misma forma, calculamos la resistencia en paralelo 2, porque solamente tenemos dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces es el producto de 20 por 5 ohmios dividido entre 20 más 5 ohms. El resultado de la resistencia paralelo 2 nos da 4 ohms. Bien, teniendo estas reducciones, se puede hacer una simplificación del circuito o un redibujo ya con la simplificación que hicimos a través de los cálculos. Entonces, tenemos el nodo A, se conecta la resistencia de 8. Este nodo, que en este nodo en particular se conectan varios elementos, llamarlo nodo X, este va a ser nuestro nodo X, se conecta la resistencia del cálculo en paralelo, que en este caso es la resistencia en paralelo 1. Tenemos la resistencia en paralelo 1 que vale 6 ohmios. De este mismo punto tenemos la resistencia de 20 ohmios, ¿sí? Que la podemos dibujar de esta forma. Extendemos el nodo y dibujamos nuestra resistencia de 20 ohmios. Entre el nodo X y este otro nodo, vamos a llamarlo el nodo C, tenemos conectada la resistencia RP2 o la resistencia en paralelo 2. Resistencia en paralelo 2 cuyo valor es 4 ohms. Del nodo C, que es este punto, a otro nodo, que sería este punto, vamos a llamarle el nodo D, está conectada la resistencia de 1 ohm. Aquí tenemos la resistencia conectada de 1 ohm. Está conectada al nodo D, ¿sí? Este sería el nodo D. El resto de las resistencias se conectan al nodo B de la entrada del circuito. Esta llega a la resistencia R paralelo. Aquí no podemos olvidar la resistencia de 2 ohmios y la unimos con el nodo D. Esta vale 8 ohmios. Entonces tenemos ahora el circuito bastante simplificado. ¿Qué podemos observar? Que ahora tenemos un conjunto de dos resistencias conectadas en serie. Estas dos resistencias están conectadas en serie, llamémosla RS1. Por lo tanto, la resistencia en serie 1 no es más sino que la sumatoria de los 4 ohmios más 1. Por lo tanto, la resistencia 1 nos da como resultado 5 ohmios. Bien, si vuelvo a redibujar el circuito bajo esa premisa, tenemos la resistencia de 8, RP1 de 6 ohmios, la resistencia de 20 ohmios, esto es 6 ohmios, 8 ohmios, y ahora me queda una única resistencia que la llamamos RS1 de 5 ohmios. Este es el nodo A, este es el nodo B, sin olvidar las conexiones que hay
entre la resistencia de 20 y el nodo B. ¿Ok? Conectamos la resistencia de 2 ohmios al nodo B. Bien. Ahora, tenemos un conjunto de otras resistencias en paralelo, que son estas resistencias. Llamémosla resistencia en paralelo 3. Esa resistencia en paralelo 3 no es más sino que el producto de 20 por 5 entre 20 más 5. Por lo tanto, la resistencia en paralelo 3 nos da como resultado 4 ohms. Simplificando nuevamente el circuito, tenemos que del nodo A parte la resistencia de 8 ohmios, tenemos la resistencia de 6 ohmios, esto vale 8 ohmios, y tenemos ahora una única resistencia cuyo valor es de 4 ohmios, donde esta es la resistencia paralelo 3 del nodo B, y no puedo olvidar la resistencia de 2 ohmios. Bien, ahora observando nuevamente, tenemos otro conjunto de dos resistencias ahora en serie, RS2, donde esa resistencia 2 es la suma de los 4 ohmios más los 2 ohmios inferiores. Por lo tanto, RS2 nos da 6 ohmios. Y tenemos la resistencia en serie. Si seguimos simplificando el circuito, ahora nos queda la resistencia de 8, la resistencia de 6 y ahora una única resistencia RS2 de 6 ohms. Esto entre el nodo A y el nodo B. Bien, tenemos nuevamente el conjunto de dos resistencias conectadas en paralelo, pero cuyo valor es el mismo, RP4. Cuando tenemos dos resistencias cuyo valor es el mismo, el resultado simplemente es la mitad del valor de cualquiera de ellas, es decir, 3 ohms. Automáticamente nos queda un circuito mucho más simplificado que está compuesto por la resistencia de 8 ohmios y mi resistencia en paralelo. Esta es RP4, resistencia paralelo 4, que nos dio 3 ohmios. Esto vale 8 ohmios entre A y B. Por lo tanto, el resultado de la resistencia RAB no es más sino que 8 más 3 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total de ese circuito equivale a 11 ohms. Y esta es la resistencia total vista entre los nodos A y B. 11 ohms RAB. Y ese sería todo el cálculo para determinar la resistencia vista entre los nodos A y B. Bien amigos, no olviden suscribirse al canal y activar las campanitas de notificaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.